entretenimiento y variedad que no se puede igualar. Contenido que edifica, que complace, que motiva. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Hoy tenemos Palabra Viva, pero miércoles a las 7, porque Magdiel se nos va para Estados Unidos, ¿verdad? Como siempre lo invitan a predicar, a ministrar y estar haciendo lo propio ya desde hoy. Así que aprovechamos este ratito esta mañana. Buenos días, Magdiel. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Roberto y toda la audiencia que se da cita. Esta mañanita te pedí un tema. Yo estaba hablando un poquito, reflexionando un poquito de lo que dice Efesios 4:11. Ahora bien, esto es Nueva Traducción Viviente. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. De esos 5 vamos a hablar del profeta. Bien. Magdiel, yo tengo la impresión de que el ministerio profético está vigente, pero como es característico muchas veces de nosotros como pueblo cristiano, que nos vamos a los extremos, cuando se abusa de uno de estos dones que Dios da, de este llamado que Dios da para la edificación de la iglesia, y todo el mundo es profeta, y todo el mundo le profetiza a todo el mundo, de momento los pastores y maestros se asustan y se deja hablar de eso. Nos vamos a ese extremo. ¿Está vigente el ministerio del profeta? ¿Quién es el profeta? ¿Es necesaria su función para la iglesia en los tiempos que estamos enfrentando hoy? Sí. Son buenas preguntas, muy válidas y más aún para este tiempo. El concepto profeta nace en el Antiguo Testamento como una necesidad que Dios tiene que suplir. Fíjate que después de el tiempo de los jueces surge la monarquía y Israel quiso imitar los pueblos que estaban alrededor, que tenían reyes. Entonces pidieron un rey porque ellos no eran menos. Dios le dice a Samuel: no te preocupes, que esto no es contra ti, esto es contra mí. Entonces a veces no se explica el por qué, y el por qué es porque tan pronto existe un monarca, la representación de Dios es a través de él. Y eso es un problema porque mezclas el elemento espiritual con el elemento político en una sola persona. Entonces, la actitud egolátrica de un rey puede minimizar la actitud espiritual con su relación con Dios. Entonces, Dios tiene que fragmentar el pueblo en un triángulo. Tienes al rey, tienes la clase sacerdotal que va a ayudar a este rey para dirigir el pueblo al encuentro con Dios, pero tiene que resurgir una voz profética para cuando la relación rey-sacerdote esté en crisis, esté corrupta, el profeta sea el que denuncie lo que está mal para traer el pueblo de nuevo al camino de Dios. En esa función, Dios lo que está buscando no es una voz para castigar, es una voz para alertar. Porque la profecía lo que busca no es meterle miedo a la gente, sino provocar un cambio de conducta. Porque al final del día Dios lo que quiere es salvar. Si Dios va a destruir, ¿para qué tiene que anunciarlo? Para destruir, se acabó. Pero si quiere cambiar conductas, anuncia la posible destrucción. ¿Sí? Entonces, cuando lo miramos así, lo vemos en el esquema de los profetas del Antiguo Testamento, que tienen este acceso a la cámara del rey para decirle lo que ha de venir. Entonces tú tienes gente como Jeremías, que se enfrenta a todos los profetas que hay en la casa del rey y dice: bueno, yo quisiera decirle a ustedes lo que ustedes están hablando, pero lo que Dios me ha mostrado a mí es otra cosa. Entonces, algunas características de este tipo de profetas son, primero, que es una persona que se aísla para Dios, porque necesita tener cero distracción para poder reconocer qué es de Dios versus qué es de mis emociones. Y la única forma de uno liquidar ese problema es aislarse, estar en un desierto, estar en una cabaña, estar en un monte,
Por eso van a la montaña, para el encuentro, para alejarse del pueblo, para no escuchar voces, para no contaminarse. Cosa de que cuando venga con el mensaje, venga un mensaje lo más puro y cristalino posible, aun cuando sea un mensaje que vaya contra su propia persona. ¿Ve? Segundo, el profeta tiene la capacidad de recibir el mensaje de Dios primero que nadie y vivirlo. El profeta tiene la visión de lo que va a pasar, tiene la sensación, el sentido de lo que va a pasar. Por eso cuando lo va a transmitir, lo transmite con toda su energía, porque ya él vio lo que viene de camino. Y eso es para impactar a la gente, decir, wow, este individuo tiene esta sensación, este pulso de lo que viene de camino. 3, nota usted que en el Antiguo Testamento, noten ustedes, que en el Antiguo Testamento el profeta alerta primero que nadie a los que tienen poder de convocatoria para que puedan avisar al pueblo sobre lo que venir. Jeremías le dice al rey, ríndete para que salves el pueblo. Pero el rey con su actitud decide pelear. Entonces ahí fue que los acabaron. Y número 4, el profeta tiene que estar dispuesto a morir por lo que recibe. A vivir la profecía hasta la muerte. Y 5, el profeta no se baja del barco. O sea, si viene destrucción, él se queda con el pueblo. Porque él tiene que estar dando el ejemplo de que lo que Dios me dijo es tan cierto que yo estoy dispuesto a vivirlo hasta las últimas consecuencias. El profeta es el ministerio tal vez menos aplaudido, menos recibido a bien por el pueblo. Tradicionalmente ha sido así, te pregunto. Sí, eso es cierto, porque el profeta, como tiene que portar un mensaje de parte de Dios, los mensajes de parte de Dios muchas veces no son lo que la gente espera. Son todo lo contrario. O sea, cuando vino María, yo me sorprendí en gran manera que después del huracán, yo me puse a pensar, yo dije, no se levantó ningún profeta a decirnos que venía un huracán. Entonces, se levantaron muchas voces diciendo, Dios lo va a echar hacia el lado, Dios lo va a desviar, Dios va a... No, pero entonces Dios nos dijo que no, que venía, y vino. ¿Ve? El mensaje profético no es un mensaje para buscar popularidad. Es un mensaje para descargar lo que Dios en su voluntad pretende hacer para lograr convencer al pueblo de que tiene que cambiar su conducta y su estilo de vida. ¿Sí? Entonces, al ministerio profético, en algunos casos, se le aliaba el poder carismático, o sea, el poder del Espíritu Santo. Y tú tienes Elías y Eliseo, que volvemos a lo mismo. O sea, Elías se enfrenta a una estructura política, Acab con Jezabel. Se enfrenta a una estructura religiosa, él liquida 850 profetas falsos. Entonces, tiene milagros como el de la viuda, tiene milagros como la resurrección del hijo, de la tsunamita. Entonces tienes a Eliseo, que también se enfrenta al general sirio para confrontarlo y convertirlo, porque Naamán, después que sale del agua, vuelve donde Eliseo y le dice, hoy sé que hay Dios en Israel. La preocupación que tengo es que cuando el rey allá en Siria me pida que me pose sobre su hombro y me lleve al templo a adorar a mi Dios, ¿qué yo voy a hacer? ¿Y qué le dijo Eliseo? ¿Eso es idolatría? Dijo, no, vete en paz con Dios. Olvídate de eso, que Dios está mirando el corazón. Y estos ministerios son huraños. Huraños es que son raros. Porque son gente que se tienen que alejar de sus pasiones, de sus intereses, de sus deseos para cumplir con la plena voluntad de Dios. Asunto de que cuando tengan que dar una palabra de parte de Dios, no se vean comprometidos con la gente a la que está dando la palabra. Pues si yo me comprometo con un grupo de personas sociales, económicas, políticas, lo que sea, y Dios me da una palabra profética contra ellos, ya yo tengo un dedo amarrado, no se lo voy a poder decir. Dios va a levantar a otro, obviamente, pero entonces yo voy minando, y posiblemente esa sea una de las razones por las cuales en Puerto Rico haya una merma gigantesca del ministerio profético a la luz de la Biblia, porque la iglesia ha estado haciendo compromisos en muchas partes sociales, y después le da un poco de temor tener que decir lo que Dios quiere que sea dicho. Cuando llega Jesucristo porta en él el ministerio profético, porque Jesús anuncia la venida del Hijo de Hombre, que es él. Jesús anuncia la destrucción del templo, que ocurre 37 años después de haberlo dicho.
Y Jesús también puede ver el camino de cada persona. ¿Eh? Entonces lo integra en él, en uno solo. Ahora, nosotros estamos viviendo un tiempo donde a veces el ministerio profético es como un ministerio de consolación. Porque lo hemos limitado exclusivamente a con quién te vas a casar, a si esta pareja es de Dios o no es de Dios, a mira, no temas que yo estoy contigo. Y yo creo que hay que subir la vara. Yo creo que es algo más que eso. O sea, los profetas tienen esta capacidad de meterse con Dios y ver lo que nadie ve. Eso se llama visión. Donde la gente ve una crisis, un problema, un profeta puede ver la oportunidad de que Dios se glorifique. Número 2, el profeta también puede tener la sensación de los tiempos, porque Dios le anuncia. Mira, mis siervos, esto es una crisis que está de camino, pero adelante. Yo permití esta crisis porque esto viene de camino para bendición. Como Elías cuando vio la nube, dice, no llueve, y vio una nube a lo lejos y dice, sí, pero va a llover, con una nubecita. No vio una nube, un nubazón gigantesco, no, una nubecita, sí, va a llover. O sea, el profeta tiene que tener una sensación de qué está pasando. Ahora bien, tengo que añadir un elemento adicional que pasan por alto. En el Antiguo Testamento había lo que se llama escuelas de profetas, pero no son escuelas para enseñar a la gente a profetizar. Eran escuelas para conocer la historia de Israel. ¿Por qué la historia de Israel? Porque la profecía de Dios no sale de la noche a la mañana. Viene en una estructura de promesas donde Dios ha estado hablando a través de los tiempos. Entonces, si Dios le dijo a Abraham que yo te voy a levantar como una nación poderosa y que los hijos tuyos no se contarán, ¿verdad? Porque serán como la arena del mar y las estrellas del cielo. Si Israel está en el cautiverio, el profeta que surge en el cautiverio tiene que conocer la estructura de la profecía y la promesa que Dios le ha hecho para que cuando Dios se le revele, él pueda filtrar la revelación a través de la estructura que ya está. Y eso elimina el elemento emocional. Porque ¿quién quiere profetizar destrucción? ¿Quién quiere profetizar cosas malas? Todo el mundo quiere profetizar cosas buenas, pero hay veces donde Dios tiene que anunciar algo que no nos gusta, pero viene acompañado de una promesa que ya se hizo antes. ¿Sí? Entonces, el estilo de la profecía bíblica tiene un modelo, y es un modelo que está en dos estructuras. La estructura A es lo que Dios quiere decir para el presente. Si no te arrepientes, te destruyo. ¿Sí? Y eso viene acompañado de una salida. Se llama una cláusula de subterfugio. A menos que te humilles y yo te perdone. Cuando esa palabra se da, si no te arrepientes, si no cambias tu camino, te destruyo, es un hecho cierto. O sea, Dios no lo está usando como un argumento de persuasión solamente para el arrepentimiento, que es lo más que le importa. Pero si en efecto el pueblo se mantuviese terco y en desobediencia absoluta, eso ocurriría. Eso ocurrió y ha ocurrido. Y ha ocurrido. Ha ocurrido. Esa es la parte que muchos cristianos como que no les gusta del carácter de Dios. Sí. Y está ahí. Y porque nosotros tenemos que aprender, todos, que Dios es soberano. Yes. Y la soberanía de Dios no solamente se limita a que este Dios tiene poder sobre todas las cosas, se expande a que este Dios hay que respetarlo. Entonces, la relación con Dios es una relación de respeto, es una relación de reverencia. Entonces Dios me está hablando, mira, deja eso. Mira, métete en el carril. Mira, te va a ir mal. Y no es métete en el carril porque yo soy Dios. Es métete en el carril porque te va a ir mal. Por ejemplo, para mirar otro ángulo de la destrucción del templo en el 586. Israel viene y le levanta una casa a Dios. Dios no se la pidió, pero ellos se la levantaron. Bueno, como ya la hicieron o la iban a hacer, pues entonces Dios decide quién la va a hacer. Ok, ya que insisten, pues no la va a hacer David, la va a hacer Salomón. Entonces, el pueblo judío empieza a sustituir a Dios por el templo. Y el templo se convierte en una competencia con Dios. ¿Ven? Entonces Dios empieza a anunciarle, deja la vanidad, deja la vanagloria, deja el orgullo, deja esa lucha, deja de estar humillando a los pobres, deja de estar enriqueciéndose a cuenta de los demás. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, entonces Dios empieza a anunciar a través de profetas, Habacuc, que fue uno de los primeros, y empieza a enviar mensajes. Bien, viene una destrucción de camino de parte de un imperio
que es el babilónico, con Nabucodonosor, a quien Dios llama su siervo, y tú te preguntas, ¿Israel compró su propio fuete? La contestación, sí. Dios no tenía que castigarlo. Tan pronto tú te sales del carril, ya tú te compraste lo que te toca. Dios te lo está anunciando. Exacto. Porque Dios sabe lo que va a pasar. Entonces Dios usa un profeta para anunciarte lo que viene como consecuencia de tus acciones. Ahora Él te dice, pero si te humilla, o sea, si tú regresas para acá, yo soy capaz de meter la mano y evitarte esa destrucción. ¿Bien? Y en ese aspecto es que nosotros estamos un poco equivocados y erráticos con relación a nuestra actitud. Yo estuve leyendo la epístola de los Gálatas y tú dices, los Gálatas. Sí, porque ahí está la lista de los frutos del Espíritu y de las obras de la carne. Y yo noté que en los frutos del Espíritu no está la humildad. Y me puse a pensar porque eso me voló la cabeza. Yo dije, no puede ser. Y llegué al pensamiento cuando estoy buscando a Cristo, que dice, el que se humilla será ensalzado. Y es porque la humildad no es un fruto, la humildad es una decisión que el ser humano tiene que tomar. Entonces, si yo no me humillo, ¿dónde estoy? En la soberbia. Y la soberbia me va a traer la caída, dice Proverbio. Así que Dios está esperando que un pueblo que es soberbio entienda que Él le va a levantar un profeta para hacer que se humille. Cosa de que entiendan que tiene que haber esa relación entre un Dios soberano y un pueblo humillado. No está eso, se tiene que levantar un profeta. Se tiene que levantar una voz. En algún sitio, Dios tiene que levantar una voz, independientemente que truene contra las estructuras políticas, independientemente que truene contra cualquier estructura social o cualquier... Dios levanta un profeta, pero esa voz es para su pueblo. Porque a Dios lo que le interesa es que su pueblo regrese del camino equivocado en el que se encuentra. Y obviamente no va a gozar de popularidad porque porta un mensaje que para mucha gente es odioso. O mucha gente va a decir, mira, ¿quién se cree ahora? Que viene a decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Pero sepa la persona y sepa este pueblo que me está escuchando que si es un profeta de Dios de verdad, ese mensaje viene acompañado con las señales de Dios. Porque Dios no va a desamparar a un profeta. Oh, no. Eso lo pueden tildar de falso profeta, de mentiroso, de manipulador, de lo que sea. Pero si es un profeta de Dios, eso viene agarrado con señales de Dios para respaldarlo hasta lo último. Magdela, ¿hay profetas que se habrán quitado, que no se atreven a dar una palabra precisamente por eso? Sí. ¿Sí? Hay gente que tiene miedo porque en su pasado existe alguna situación que entienden que si se lanzan al ruedo a desafiar la estructura, le van a sacar un paño sucio. Y lo mejor para hacer eso es abrir un micrófono y decir, esto fue lo que pasó con mi vida, A, B, C, D, y ya se acabó el evento. Porque ya, el que venga a decir algo de ti, y dice, pero si él lo dijo, y ya pidió perdón, y ya, o sea, y lo mataste ahí, ¿entiendes? Pero el miedo al qué dirán, el miedo, o sea, nosotros tenemos tanto miedo a la reputación, que lo que hacemos es inhibir prácticamente el que el Espíritu Santo nos proteja. Si usted está con Dios y si usted está respaldado por Dios, no tenga miedo. Dios no lo va a dejar en vergüenza. Dios lo va a sacar adelante. Usted está hablando de un Dios que conoce las cosas del final desde antes que se inicien. Sí, ¿Qué le va a pasar? No tenga ningún temor. Y nosotros en Puerto Rico necesitamos orar contundentemente para que Dios levante verdaderas voces proféticas. No estoy diciendo que las que hay no existen. Estoy diciendo que hace falta subir el nivel. De más allá de te vas a sanar, mañana consigues el trabajo, esta es tu pareja. Más allá de eso, profetas que se levanten y le digan a este país, hermanos míos, en el 2020 nosotros nos vamos a confrontar con una situación bien seria. Vamos a orar desde ahora. O gente que diga, hermanos, mire, el problema de nosotros no va a ser el tsunami, el problema de nosotros va a ser la decisión en el Congreso. O sea, tiene que haber una voz. En el mundo de los Estados Unidos de Norteamérica, Martin Luther King era un profeta. Sin duda. Era un profeta porque él tenía una visión. Y él llevó un pueblo de la esclavitud a la tierra prometida, como él decía. Y él logró, con la ayuda de su mensaje por parte de Dios, abrir una estructura política que estaba cerrada para que gente que tenían la necesidad de ser considerados seres humanos, que básicamente se la hace realidad, aunque todavía algunos están sufriendo,
podrán gozar de lo que esa nación le podía dar. Y el mundo tiene profetas por todos lados. Porque cuando tú miras el Antiguo Testamento te das cuenta que en la destrucción babilónica con el cautiverio, Dios se lleva a Daniel con la clase alta para Babilonia, pero deja a Jeremías en Jerusalén. Eso quiere decir que donde quiera que haya gente del pueblo de Dios, Dios tiene un profeta porque su voz se tiene que seguir escuchando. La voz profética da esperanza. Yes. La voz profética transmite presencia porque Dios está con el profeta. Y si el profeta está, Dios está allí. La voz profética da aliento. La voz profética trae memoria de las promesas que Dios ha establecido. La voz profética persuade a la gente al arrepentimiento y al cambio de conducta. La voz profética permite que un pueblo que aun cuando esté en destrucción pueda saber que su futura generación se va a levantar. ¿Por qué el pueblo estaba animado y esperanzado en el cautiverio? Porque los profetas anunciaban en el cautiverio, esta nación se va a levantar. Pues aunque yo no la vea, mis hijos la van a ver. Amén. Amén. Poderoso. Wow. El que quiera 5 millones de followers en Facebook y tenga un llamado a profeta va a tener que decidir entre los 5 millones de followers o ser profeta porque no los va a tener. Mira, algo que aprendí este domingo. Que la gente que le servimos a Dios no podemos estar esperando la aprobación de los demás. Así es. Si usted está buscando eso, se equivocó de ministerio. Usted lo que necesita es la aprobación del Padre Celestial que le llamó. Y con eso, usted va a estar tranquilo, seguro y confiado. Si no lo llaman, que no lo llamen. Si no lo respaldan, que no lo respalden. Porque a usted quien lo llama lo va a respaldar. Eso. Puerto Rico está en un punto en que necesita, ¿verdad? Como tú dijiste, no estamos diciendo que no lo hay. Tal vez no haya alguien con reconocimiento a nivel nacional. Pero Puerto Rico como nación necesita que este, ¿verdad?, llamado de los 5 que el Nuevo Testamento habla, y yo lo leí en el libro de Efesios, esté en vigencia y que tenga un reconocimiento nacional, porque el pueblo reconozca que Dios utiliza a fulano o a fulana en este don, ¿verdad?, y que ha traído una palabra que se ha cumplido. ¿Nos hace falta en este tiempo? Nos hace falta. Nos hace mucha falta. Porque si uno hace un análisis científico y sociológico de la estructura de la iglesia en el 2019, te vas a dar cuenta que nosotros teníamos otras estructuras en décadas anteriores sólidas. O sea, nosotros llegamos a tener una estructura donde teníamos a Torres Ortega, Gille Ávila, Isaías Narváez, el hermano Jorge Rasky, todavía está vigente, los hermanos Jiménez. O sea, nosotros teníamos un Dream Team en una estructura. Esa estructura ya va pasando. De esos queda el hermano Jorge. Pero, ¿qué estructura se va a levantar? ¿Qué estructura es la que va a sustituir? ¿Quién es el pase de batón para este país? Que este país se enfrenta a situaciones serias, como la relación con los Estados Unidos de Norteamérica, para empezar. Claro. Y que las decisiones que se tomen tengan el aval de una voz profética que anuncie: usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, déjeme decirle lo que Dios quiere que usted haga, usted decide qué va a hacer. ¿Ve? Eso hace falta. Y con seriedad, con integridad y con compromiso. Así es, excelente. Magdiel, comparta esta enseñanza de esta mañana. Oremos para que Dios, ¿verdad?, a esos que ha llamado o a esas que ha llamado, puedan ejercer ese ministerio de parte del Señor y que puedan traer esa voz profética que tanto el país necesita, porque es uno de los ministerios, la Biblia lo dice, para edificar la iglesia, ¿verdad? Tenemos maestros, tenemos pastores, tenemos evangelistas, ¿verdad? Y profetas necesitamos como que Dios levante a alguien que verdaderamente sea usado con poder. Tú ibas a decir algo, Moraima. Que antes de María, yo estaba retirada con una amiga que el Señor utiliza mucho y me dice, tenemos que orar porque viene escasez de alimento, agua y luz para Puerto Rico. Viene un reto fuerte. No mencionó huracán, pero sí dijo, va a escasear el alimento, el agua, la luz. Y entonces me dijo estas palabras: yo no me atrevo a decir nada porque no me van a creer. Hay mucha gente en esa posición. No me atrevo a decir nada porque no me van a creer o me van a tomar como
¿Que perdí la razón? Se tenía que atrever. Y Claro, ojalá en el futuro, claro. porque el profeta tiene que perder ese miedo. Tiene que perder miedo. Exactamente. Tiene Pero que juzguen. perder ese miedo. Sí, porque pasó Exacto. tal y como ella me lo estaba Pero diciendo. juzguen. Hubo escasez de alimentos, de agua, de luz, muchas cosas. Ujú. Hay que atreverse. Eso es mi gente. interesante y qué bueno que lo traes a modo de ejemplo, porque el profeta cuando llega a un nivel de madurez le va a dejar de importar si le creen o no le creen, Exactamente. Eso si lo correcto. aplauden o lo abuchean. Exactamente. Porque va muriendo al ego. Ujú, O sea, ujú. el proceso lo va matando y va muriendo al ego. Ujú. Y entonces ya no es él, ya es Dios en él. Exacto. Yes. Sí, señor. Poderosa enseñanza esta mañana, Magdiel. Gracias. Así mismo es. Amén. La gente te consigue ¿cómo? Eh, Yo sé que la agenda está controladita, está bien controladita. Sí, pero nos pueden escribir a ministerioelgalileo@gmail.com o entrar a nuestra página www.elgalileo.org, suscríbase y nos envía un mensaje y allí nosotros lo atendemos. Un saludo a enfermera Maja del Fondo del Seguro del Estado de Cagua, a John de la farmacia Walgreens en el Camino Alejandrino y a Judith, la mejor sandwichera que tiene la Francay Ay, qué en la lindo, carretera número eso 1. es. Sí, oye, donde quiera que me meto, un saludo, aquí están los saludos de la mañana de hoy. Gracias, muchas bendiciones. Amén, amén.